Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Jugamos de Local Radio. Martes 27 de octubre. 27 de octubre, ya lo corregimos, porque habíamos colocado 26, martes 26 de octubre. Estábamos un poquito perdidos, pero fue martes, o sea, hoy día es martes 27 de octubre y estamos comenzando un nuevo capítulo de Jugamos de Local Radio en un día que ha sido bastante frío, bastante helado, fuera de lo común, de lo que veníamos teniendo los últimos días o las últimas semanas. Y hoy día vamos a tener un programa, bueno, vinculado a la coyuntura, a lo que está pasando en el país, en la sociedad chilena. Como ustedes pueden ver, estamos con un invitado ya conectado con nosotros. Bueno, se trata de Francisco Herrera. Él es sociólogo vinculado más que nada al deporte, podríamos denominarlo como un sociólogo deportivo, con el cual vamos a estar conversando de cómo ir relacionando la futura constitución que va a tener el país, la futura constitución política, y cómo el deporte también puede incluirse en ella, porque en la actual no hay ni mención hacia el deporte, así que vamos a estar hablando de él, o sea, con él, de todo esto y de algunas otras cositas también. Bienvenido, Francisco, te doy la bienvenida a nuestro espacio, a nuestro programa. Ya te tuvimos hace unos meses atrás, así que bienvenido nuevamente, Francisco, y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Danilo, por la invitación. Buenas noches, Ricardo, también. Porque, como tú dices, había tenido ya la oportunidad de estar acá en el programa, una muy grata conversación en ese momento, vinculado a mi rol también como entrenador de fútbol, a Quinta Normal Unido. Pero hoy día son otros temas los que también nos convocan y es bien interesante y bien gratificante saber que existen espacios donde los podemos conversar. Que a veces uno deambula como un poco loco, así como, ¿y qué hace este tipo hablando de deporte, constitución, deporte política? Como que cuesta entender de repente, o sea, encontrar gente con quien poder desarrollar ideas, pero lo bonito es que existan los espacios, sobre todo ustedes que están bien vinculados al deporte barrial, al deporte más de las bases, por así decirlo, que es donde probablemente más importe que el deporte pueda ser considerado dentro de una nueva constitución. Sí, exactamente. Acá también hemos dado, bueno, no dado espacio, sino que hemos conversado con mucha gente de los barrios, de las comunas, y hemos conocido realidades donde, bueno, hay gente que quiere tirar sus proyectos, sus ideas también hacia arriba, ¿cierto? Ricardo Venegas, ¿cómo está usted? Bienvenido a Jugamos de Local, un gusto verlo nuevamente. Y nada, ¿cómo ha estado su semana? Estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestro espacio. Buenas noches, Danilo. Buenas noches al invitado de hoy, Francisco Herrera. Y como dices tú, Danilo Seto, empezando un nuevo programa, capítulo 32 de Jugamos de Local. Y permítame un momento para hacer Sí, honor a un amigo que siempre nos acompañaba, siempre estaba presente en cada programa, los 32 capítulos, no se perdió ninguno. Y partió al cielo, ¿cierto? Falleció donde él más disfrutaba, que era en una cancha de fútbol. Así que a nuestro amigo Max Alejandro Lillo, Sepúlveda Lillo, un abrazo al cielo, compañero, un abrazo a su familia y un abrazo a todos los compañeros del cuarto B de la Cacharro, porque tuvimos una tremenda persona y tuvimos la posibilidad de compartir con él. Así que este programa se lo dedico a mi gran compañero Mazo y en honor a él, capítulo 32 de Jugamos de Local. Así que nada, sigamos adelante, Danilo. Como tú decías, en la contingencia, cómo se tiene que llevar a cabo esta nueva constitución y cómo el deporte debe estar incluido, ¿cierto?, en esta nueva constitución. Y para eso tenemos al gran invitado de hoy, Francisco Pancho Herrera. Ojo, DT de Quinta sí. Normal Unido. Así que él está bien vinculado al tema, sabe de lo que estamos hablando y qué mejor sociólogo ahí que nos pueda también explicar a todos los que están en la sintonía ya de este programa para que no estén ahí y ya empezamos a tomar decisiones con respecto al tema de la nueva constitución. Así que eso, amigos, y tengamos un excelente programa el día de hoy. Sí, exactamente, Ricardo. Bueno, yo me sumo a los saludos, a las condolencias para la familia de nuestro amigo que yo no lo conocí, pero bueno, siempre estaba conectado a nuestro programa. Todos los martes nos mandaba un saludito, nos comentaba algo y increíblemente de un día para otro, bueno, pasó lo peor, ¿cierto? En una cancha de fútbol, haciendo lo que más le gusta.
hay que cuidarse, hay que tener cuidado con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos, y nada, un abrazo grande para su familia, y este programa va dedicado para él completamente, completamente. Bueno, comenzamos a conversar con Francisco Pancho Herrera González, nuestro amigo que va a estar conversando el día de hoy. Solo antes contarles que terminó el partido entre el Audax italiano y el Bolívar en San Carlos de Apoquindo. Ganó el equipo chileno, ganó el Audax italiano 2-1. Así que buena noticia para el fútbol chileno. Buena noticia para el fútbol chileno. Sí, exactamente. En un ratito más juega La Calera, Unión La Calera ante el Tolima. En un ratito más empieza ese partido. Así que ganó el Audax italiano. Ya, muchachos, comenzamos entonces a conversar con Francisco Herrera. Bueno, Pancho, primero preguntarte cómo, desde que conversamos hasta ahora, cómo has estado, cómo has podido desarrollar tus actividades laborales, profesionales, académicas, cómo ha transcurrido tu 2020 también en lo personal y en lo laboral. Sí, bueno, en lo laboral puedo estar tranquilo, al menos hemos tenido estabilidad. Yo desempeño funciones como sociólogo en el Hogar de Cristo, además de trabajar como entrenador en Quinta Normal Unido y en la Escuela Modelo Simón Bolívar. Y ahí hemos estado bien, eso me ha dado la tranquilidad como para poder estar pendiente de otros asuntos, tratando de formarme también en este tiempo para poder entregar mejores herramientas a los proyectos deportivos en que participo. Actualmente me encuentro haciendo un curso de neurociencia aplicada al deporte, que yo creo que igual ahí hay harto material, harta consistencia para justamente hablar del deporte en términos más sociales, más educativos, más formativos, y justamente dan un peso bastante importante para poder hablar del deporte en una nueva constitución. Trabajando con los muchachos del primer equipo de Quinta Normal, esperábamos en algún momento ya poder haber retomado los entrenamientos, pero la verdad es que con la cancelación del torneo por parte de ANFA, al menos el torneo Tercera B, ahí se volvió a dilatar nuestro regreso a las canchas, pero lo tomamos con tranquilidad. Tampoco era el debut más esperado, por así decirlo, terminar jugando un torneo de 3 meses, siendo tu primera oportunidad de competir en la división del fútbol amateur. Así que ya proyectándonos para lo que será el próximo año, estando atento con las informaciones que también salgan desde la asociación para poder ir organizándonos de la mejor manera y ya trabajando más tranquilo, esperando que el próximo año ya todo esto se establezca un poquito más, con los mismos resguardos, con los mismos protocolos que se habían planteado, pero ya quizás con un mayor conocimiento de todo esto que es el coronavirus y ya sin tantos temores de qué es lo que pueda pasar, siempre con tanta incertidumbre. Ya al parecer se van despejando un poquito más las cosas, pero hay que seguir cuidándose igual, hay que seguir manteniendo el respeto por este bicho. Así que estamos en eso, pues, trabajando en todos los frentes con cierta tranquilidad, pero también con la urgencia del momento, que no deja de ser. Exactamente. Oye, Francisco, me imagino que el día domingo, asististe a votar. ¿Cómo observaste eso también? ¿Cómo lo miraste? ¿Qué sensaciones tuviste, no sé, de ver tanta gente también, quizá a todos nos llamó la atención ver a tanta gente joven también en los locales de votación? ¿Cómo miraste el tema Claro. el día domingo? La verdad que fue bastante grato. No te podría decir que hubo como una emoción rimbombante en mi interior, porque también siento todavía cierta desconfianza por el proceso. Hasta que esté conformado los constituyentes, uno todavía está ahí como con la señal de alerta. Pero sí, muy buena la participación. Yo creo que se confirma una visión en torno a la política del país, de que hay una intención ciudadana de participar, de construir, de organizarse, de vincularse, y que es la clase política la que no ha logrado entender y leer lo que la ciudadanía está invitando a hacer. Porque hay que entender también que la ciudadanía no es solo un ente que exige, es también un ente que invita. Porque muchas veces ponemos como protagonista a la clase política. Entonces ellos reciben exigencias, ellos reciben solicitudes, y no es tan así. Hay una sociedad civil invitándolos.
a sumarse a un proceso que es totalmente nuevo y que va a construir una nueva forma de hacer política en Chile. Y por eso vimos tantos jóvenes, vimos también a tantos adultos jóvenes, adultos mayor ya, queriendo dejar constancia por medio de un voto de que hay un cambio rotundo que hacer a esta política y que terminó por demostrar que no hay una polarización en el país, que es algo que se ha repetido mucho. Pero, y esto no es por creerme más, pero yo también lo compartí esa visión hace mucho tiempo. A mí no me daba la impresión de que en Chile existiese una polarización, sino que existía una pretensión a la polarización. Entonces, en los medios de comunicación uno siempre veía polos opuestos enfrentándose, los programas de debate político, o sea, dan una lata escucharlos porque son gritos de un lado, gritos del otro, hasta que apareció, y esto sin intención de hacer publicidad, pero el programa que hacen en la red Pauta Libre, que es efectivamente un programa de conversación política. Entonces ahí tú te puedes ir dando cuenta de cuáles son las visiones y las construcciones que hay. Entonces hay mucha gente que hoy día no tiene un gran estima por la clase política, pero entiende que para cambiar esto hay que participar dentro de las estructuras que ya están establecidas. Si las vamos a cambiar en un futuro, bueno, vamos paso a paso, aquí como los discursos de la gente del rechazo, que la destrucción, que el país se iba a desmoronar, esas cosas no pasan. Los procesos sociales, políticos, culturales, económicos, no se dan en base a extremismo. Hay casos particulares en donde se ha utilizado la fuerza, y en el caso chileno sabemos bien desde dónde se ha utilizado, que justamente quieren intervenir en la Constitución que hoy día se va a cambiar. Entonces hay que tener también esa calma, esa visión, esa proyección de que las cosas no son inmediatas. Quizás los grandes cambios que vamos a vivenciar como país, a nosotros no nos va a tocar disfrutarlo, pero sí a nuestros hijos, nuestros nietos, quienes vengan después. Y esa es parte también de la esencia humana, de la existencia misma. Las cosas siempre hay que conversarlas, trabajarlas, rediseñarlas, reinterpretarlas, pero no por eso un cambio no significa destrucción. Los cambios generalmente son modificaciones, son propuestas, son avances. Entonces, qué bueno que igual se haya visto tan poco representado ese discurso de odio destructivo de esta ultraderecha que pretende emerger de nuevo con personajes como Kast y otros tipos que andan deambulando por ahí, pero que al parecer no tienen más arrastre que los bots que compran por internet para que anden ahí molestando en redes sociales, porque el discurso, si hay alguien a quien decirle que su discurso no aprendió, es justamente a esa derecha. Y qué bueno que no sea así, porque no proponen nada, solo se quedan en lo mismo, en resguardar un privilegio y en no entregar herramientas de cambio y de construcción social, que es lo que hoy día este país necesita. Sí, exactamente. No hay que tener temor a los cambios, ¿cierto? Hay un sector de la política en Chile que sabemos cuál es, que no quiere, salir de ahí, le tiene miedo a salir a lo que le llaman quiere mantener el status quo, ¿cierto? Que, como le llaman, mantener todo igual. Pero, Ricardo, hay una persona que no le tiene temor a los cambios, pues, nuestro amigo Sergio Chamorro, ¿no es verdad, Ricardo? Él se cambia para allá, para acá. Exacto, se cambia de equipo a cada rato nuestro amigo Sergio. Y ahora anda en Estados Unidos, así que le enviamos un saludo a nuestro amigo Sergio que está en Estados Unidos. ¿Ah? Sí, pues, eso le iba a preguntar. Así que... ¿Qué pasó? No le da miedo a los cambios. No, él no le tiene miedo a los cambios, y eso es lo que hay que hacer, no tenerle miedo a los cambios. Siempre el progreso da resultados, y por eso nuestro amigo Sergio Chamorro, que le mandamos un abrazo grande, por eso está allá, porque está lejos allá en Estados Unidos, está dándose un descanso junto a su familia. Así que un abrazo grande para Sergio, que estuvimos conversando el día de hoy en la tarde con él. Así que un abrazo grande, Sergio, y a toda tu familia. Oye, Francisco, antes de entrar de lleno a lo relacionado con la nueva constitución, el deporte, recuerdo que en el programa anterior que estuvimos contigo, y ahora de nuevo lo nombraste, hablamos algo para que le demos una pincelada nomás, sobre el tema de la neurociencia. Solo una pincelada que
que nos pueda explicar un poquito para que la gente que nos está mirando también pueda entender cómo el deporte también va incluyendo nuevas... Sí. ¿Qué sería esto? ¿Una disciplina? ¿Qué sería una...? Sí, se podría denominar como una nueva disciplina. Principalmente lo que está trabajando la neurociencia en el deporte es ver cómo los procesos de aprendizaje, los procesos cognitivos y también biológicos del ser humano, todo lo que está más que nada conectado como a la psicología, por así decirlo, psicología, biología, puede repercutir en un rendimiento deportivo. Y cómo el talento se construye y no es algo con lo que se nace, y que finalmente todas las características que pueda tener una individualidad al momento de enfrentarse a un deporte particular se pueden terminar trabajando y potenciando para llevar a cualquier persona al alto rendimiento, que es un poco esta postura en contra de que la genética es la que determina a un gran deportista, y que finalmente hay muchos factores contextuales, sociales, individuales, físicos, anatómicos, qué sé yo, que pueden influir en que un deportista pueda lograr llegar a su alto rendimiento, y para eso necesariamente tienen que construirse espacios formativos en el deporte. O sea, no basta con un entrenador que diga, hoy día tú jugáis de 5, tú vais de 9, tú vais de 11, haz esto, haz esto, haz esto, sino que hay todo un proceso en el cual el niño tiene que aprender a jugar de 5, qué es lo que hace un 5, qué es lo que hace un 6, cómo yo puedo aportar desde las características que yo tengo al rendimiento del equipo, cómo puedo fortalecer lo que hace mi compañero, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis potencialidades para poder valerme de ellas y no tener el temor al error, que eso también es el proceso más lindo del aprendizaje. Finalmente, saber que un error no significa que estoy frito, que estoy perdido, sino que es una primera instancia para poder volver a aprender y a mejorar lo que hago. Entonces, es un poco eso, la neurociencia, una visión más global del deportista, más desde lo que implica ser persona, individuo, más que deportista. Como desde lo que soy como persona, me puedo desarrollar en el deporte. Mira, demasiado interesante, porque eso muchas veces quizás es una pata de la mesa que a veces no está bien ahí afirmada, y quizás muchos futbolistas por eso también, o sea, deportistas y futbolistas también no logran desarrollarse en la plenitud como uno quizá imaginaba o proyectaba. Ricardo Venegas, quiero ir con usted. Tiene preguntas también para Francisco, y también hay comentarios de nuestros amigos que lo han saludado también a Pancho. Oye, todos los amigos que ya están conectados en la sintonía de nuestro programa Jugamos de Local: Fernando Martínez Núñez, Danilo Leiva Cumán, Ángela Navarrete, Danilo González. Un saludo también para nuestro amigo Danilo, que siempre está semana a semana ahí. Nuestro amigo Fernando, como siempre, ¿cierto?, acompañando el programa Jugamos de Local. Hola, que sea un buen programa. Como siempre, saludos. Patricio Torres Mella, saludos, cabro, excelente programa. Maite Guzmán y Jorge Vergara también, que están en la sintonía de nuestro programa Jugamos de Local. Bueno, con respecto también al tema, Pancho, se empiezan a sumar algunos constitucionalistas ya que tengan como programa o como prioridad, ¿cierto?, el deporte, el fútbol o el deporte en general. Por ahora no he escuchado mucho. Sé que hay algunas personalidades y que hay que relevarlas de manera muy preponderante, vinculadas al fútbol femenino, que si hay que reconocer que si ha habido deportistas en Chile en el último tiempo que han levantado consignas y trabajos políticos vinculados al deporte, han sido las muchachas que conforman el ANJUF, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. Ahí principalmente apareció en La Segunda, el diario La Segunda ayer, si no me equivoco, la Yona Rothfeld, que es una de las figuras de ANJUF. Entonces, no sé si será efectivamente para plantear temas deportivos o también temas de género, que son mucho de lo que se ha trabajado hoy en día, y que sin lugar a dudas, si el deporte en algún punto se llega a incluir en la nueva constitución, tiene que ir de la mano también de un enfoque de género que permita un desarrollo mucho más importante y sustentable socialmente para todos, porque, y ya entrando como un poquito en materia,
lo que se analiza en torno al deporte hoy día es que los discursos y las identidades que conforman están siempre escritas y dialogadas en términos masculinos. Pero no solo en términos masculinos, sino que en términos masculinos de la selección de fútbol adulta. Entonces, todo lo que se empieza a construir y analizar en torno al deporte se hace desde una perspectiva general de lo que implica la selección adulta de fútbol masculina. Y eso ha terminado por construir un discurso y un contexto deportivo que no es para nada inclusivo, sino todo lo contrario, es muy excluyente. Entonces, por ejemplo, hace unas 3 semanas atrás, el sitio de investigación periodística CIPER empezó a lanzar unos reportajes vinculados a la realidad del fútbol femenino en Chile. Y se ve un espacio de precarización tan grande que tú expones a las personas, a las muchachas en este sentido, a una constante denigración y violación de sus derechos humanos, de derechos fundamentales. Se ven expuestas a situaciones totalmente aberrantes para un espacio deportivo que a la vez es público, porque los clubes de fútbol hoy día están en la palestra pública, son parte del discurso, de las discusiones, pero ellos mismos dan a entender que el fútbol femenino está tan precarizado, tan mirado en menos, que se completa con los profesionales, entre comillas, que estén dispuestos a trabajar o por muy poca plata o por nada. Y muchachas justamente que juegan sin sueldo, sin contratos laborales, sin ninguna garantía de poder desarrollar su actividad. Entonces, tú dices, ¿de qué estamos hablando? Y exiges que haya un respeto por el fútbol femenino, y lo primero que te dice es un término que no sé quién lo habrá inventado, pero que es como el porcilaponguista, como por si la pongo, es como un juego de palabras ahí como denigrando al hombre que trata de vincularse con los temas que afectan a las mujeres. Yo creo que en el deporte todos los profesores, todos los que intentamos de cierta manera hacer pedagogía del fútbol, tenemos que recoger estos temas, porque tenemos niñas en nuestro equipo, existen profesoras, existen árbitras, no sé si se les dirá árbitras, pero mujeres árbitros, y hoy día ya hay que ser mucho más inclusivo de cómo se trabaja. Entonces hay muchos periodistas deportivos también que dicen, pero ¿por qué hay que apoyar al fútbol femenino si no es rentable como el fútbol masculino? Y ahí ya nos metemos a temas de leyes y temas que pueden estar presentes en la Constitución de por qué para desarrollar el deporte, este primero debería ser rentable. Si el deporte, por definición, es una práctica que cualquier ser humano puede desarrollar. De ahí la idea de poder plantearlo como un derecho fundamental, que son todos estos derechos y libertades que uno puede desarrollar por el simple hecho de ser un ser humano, hombre, mujer, o como quieras definirte hoy día en el amplio espectro de las visiones de género que existen y que también hay que empezar a incluirlas en el deporte, que siempre ha estado bien binario. Competencias deportivas para mujeres, competencias deportivas para hombres. Ahí también hay todo un tema para desarrollar. Y justamente en el tema netamente constitucional, ahí aparece un término que lo anoté porque me cuesta mucho decirlo de memoria, que es la subsidiariedad del Estado. Sí. Entonces, cuando se habla de la subsidiariedad del Estado, para empezar, es una terminología que Jaime Guzmán, al momento de elaborar la Constitución del 80, la transformó hacia su interpretación, porque lo que efectivamente se entiende por subsidiariedad, que no son subsidios del Estado, sino que son las garantías que el Estado entrega a todos los organismos medios entre Estado y ciudadanía para que puedan llevar a cabo su accionar. Por ejemplo, los clubes deportivos, las fundaciones, las ONG, todos ellos son parte de este concepto de la subsidiariedad. Pero hoy día vemos que los proyectos deportivos, como el que yo defiendo y represento, que son las escuelas modelo Simón Bolívar, no tenemos las garantías para poder desarrollarnos porque la Constitución del 80 interpreta la subsidiariedad como la intromisión o la participación de estos organismos medios, pero vinculados al empresariado. Por eso siempre existe esta necesidad de vincularte a un capital, o a alguien que te pueda hacer tu mecenas, que eso se ve mucho en el fútbol de la tercera división. Alguien que tiene alguna empresa, microempresario, lo que sea, pero que tiene ahí el chinchín para decir, yo lo pongo
en tu proyecto, pero yo también me tengo que ver retribuido. Entonces ahí nos empezamos a perder, porque se empiezan a construir visiones mercantiles del deporte y que van desarrollando un discurso en el cual se entiende que la única manera de desarrollar el deporte es por medio de la privatización y la comercialización. Y eso nos lleva a una confusión, en donde se plantea que el fútbol amateur es pobreza, o el deporte amateur es pobreza, y el deporte profesional es negocio. Entonces se confunde profesionalización con mercantilización. Y eso, lamentablemente, hoy día, por ley, está permitido y está promovido, y la Constitución, lamentablemente, no lo toma por ningún lado, siendo que hay temas que son definitorios de la relación que hoy día tiene el deporte con la sociedad civil, que están instalados en la Constitución. Entonces, la reforma a Constitución o la reforma a leyes no ha solucionado esto en 40 años. No lo va a hacer ahora. Necesariamente necesitamos un cambio constitucional que incorpore estos aspectos. Entonces, por ahí va también el trabajo a realizar. Tiene que ver con la Constitución, no es algo que se va a meter a la fuerza. Sí, es muy lo que estaba diciendo Pancho, es muy necesario que, bueno, la nueva Constitución que vamos a tener, porque se va a tener una nueva Constitución, bueno, incluya el deporte, como muy bien decía Francisco, el tema de la subsidiariedad es un problema grande porque en el fondo no es solo con el deporte, es con muchas otras cosas, por ejemplo, la vivienda, la educación, donde el mercado no puede actuar, no lo puede resolver, cuando, no es que dónde, sino que cuando el mercado no puede resolver el tema de la vivienda, el tema del mercado, recién entra o se activa el Estado. Y esa es la cuestión que hay que cambiar, o sea, el Estado debe de garantizar esto primero que el mercado, después el mercado, así que y esa es una de las cosas que debemos cambiar, y ahí debe incluirse también el deporte, Francisco, porque en la actual Constitución no se hace referencia al deporte casi en nada, sino que más que nada hoy en día en Chile son otros cuerpos normativos los que hacen, digamos, algún ¿cómo se llama? El llamado de atención al deporte. Por ejemplo, claro, en el Código Civil o en el Código Laboral, por ahí hay algunas cosas del deporte. Bueno, y la ley del deporte, que bueno, no es muy buena tampoco, pero en la actual Constitución no dice nada y no se garantiza. Exacto. Creo que, bueno, yo no soy un estudioso de la Constitución, ahí puedo cometer un error, pero si no me equivoco es como el artículo 19 que está vinculado como a los proyectos municipales. Entonces, por eso en algunas municipalidades están las corporaciones municipales de deporte y en otras no. Porque la única vez que aparece nombrado el deporte en la actual Constitución es en eso. Como decir que las municipalidades pueden tener sus propios proyectos, no sé, de vivienda, educativo, de salud, de deporte, una cuestión así. Y ahí queda. Entonces, es necesario ampliar la discusión, sobre todo cuando entendemos que el deporte es mucho más amplio que un espacio de consumo, que es como está planteado hoy día, justamente como tú hacías mención, Danilo, tenemos ahí la nefasta ley 20.019, que es la que crea la Sociedad Anónima Deportiva y Profesional. Desde un punto de vista social lo digo nefasta, porque es una ley que vino a proponer que la privatización de los clubes deportivos era la única forma de solucionar las problemáticas laborales que existían. Ese fue como un gran impulso que tuvo esta ley para ser promulgada. Hoy día existe un orden en donde todos los jugadores de fútbol adulto masculino, y voy a ser muy reiterativo con eso porque cuando hablamos de deporte en Chile hablamos de fútbol masculino adulto, tienen su sueldo a final de mes. Pero la Sociedad Anónima Deportiva y Profesionales, que eran las grandes impulsoras de los cambios en el deporte en Chile, iban a ser el modelo bajo el cual todos los demás se iban a poder basar para poder trabajar, tiene sin contrato a la gran mayoría de las jugadoras de fútbol femenino en Chile, planteles profesionales, porque los clubes son considerados profesionales. No tienen garantías para el desarrollo de sus series menores. Entonces, juega la selección adulta de fútbol, no hay recambio. ¿Y cómo va a haber recambio si no hay proyectos deportivos formativos? En muy pocos ámbitos del deporte en Chile existen proyectos formativos. Entonces, queremos llegar a consumir lo que nos genera un cierto placer. Entonces, lamentablemente, se mal acostumbró
a que se ganaron 2 Copa América, nuevamente fútbol adulto, selección adulta masculina de fútbol, y entonces todos los deportes tienen que ganar. Y todos los deportes tienen que tener figuras, crack, que nos lleven a la gloria, como se dice. Pero nadie se preocupa del proceso formativo de esos futuros deportistas. Y también, ojo ahí, el deporte no necesariamente, y mucho menos en Chile, se puede considerar como una carrera, porque en Chile no existen las garantías para que un niño pueda desarrollar una carrera deportiva que incluya, por una parte, su formación académica formal y su formación deportiva, que a la vez también puede ser académica y desde un punto de vista mucho más amplio, como lo conversábamos en función de la neurociencia. Entonces, no estamos planteando esas opciones, mucho menos tampoco estamos planteando la opción del deporte recreativo. Hoy día en Chile, ¿cuáles son las garantías para poder hacer un deporte recreativo? Probablemente, si nosotros tres queremos jugar un partido de fútbol o del deporte que sea, nos vamos a tener que juntar con un grupo de amigos y decir cuánto vale la cancha. Exacto. Porque espacios públicos para la práctica deportiva tampoco existen. Entonces, todo está vinculado a lo privado. ¿Qué tal puso una cancha acá? Que la ciudad deportiva no sé dónde. Pero, ¿cómo queremos entonces que los niños se vinculen al deporte si no existen espacios? Cuando uno habla de la formación del fútbol de la calle, por ejemplo, no se está refiriendo a que necesariamente hay que poner 2 piedritas, 2 latas, armar 2 arcos y ponerse a jugar mientras en el pasaje o en el callejón no pasan los autos. Uno habla de la posibilidad de poder compartir un espacio deportivo que sea gratuito, que sea también de calidad, que esté en buenas condiciones y que invite a la práctica. Y no que, yo quiero ser jugador de tal equipo, entonces voy a pagar 25 lucas mensuales para ir a la escuela de tal equipo y, chuta, si soy bueno me ponen, porque si soy malo el profe no está ni ahí con enseñarme a jugar. Sí, sí, interesante, interesante porque en el fondo es como que existe el producto fútbol o el producto deporte y estaba entendiendo lo que tú estabas diciendo, o sea, me quedé pensando que, claro, es como que está muy separado, como que existe el producto arriba, nos ofrecen un producto de deporte, bueno, más que nada fútbol, y no hay una parte intermedia, o sea, todos queremos una de dos, consumir ese deporte para entretención, para verlo en la casa, sentado, comiendo papas fritas y tomando cerveza, o no sé, o los niños tienen que ser futbolistas profesionales, como que no está el intermedio, y el deporte es mucho más, pues, o sea, podí ir a recrearte, podí salir a trotar un rato, podí ir a chutear un rato, y para eso se necesitan los espacios, y no están. Entonces, claro, es como que quizás, no sé, pensé eso, que están muy separadas quizás las cosas, ¿eh? Están muy arriba y muy abajo. Ricardo, adelante nomás. Adelante, Ricardo Venegas. Sí. Bueno, queremos saludar también a nuestros auspiciadores el día de hoy en el programa Jugamos de Local. Pasamos a saludar a nuestros amigos de ETA Comercial, extintores, accesorios de seguridad y más. Conoce nuestros nuevos servicios de alarmas, cámaras, detectores y más. Productos certificados con altos estándares. Visita nuestra página etacomercial.cl y solicita la atención al WhatsApp. ETA Comercial, expertos en seguridad. También saludamos a los amigos de ISEP. Perdón, que Ingeniería en sistemas eléctricos de potencia. 10 años de experiencias en estudios y consultorías eléctricas de alta complejidad. Ubicados en Padre Mariano 82, oficina 603, Providencia. Se puede comunicar con nosotros a los teléfonos 22 604 8633, 22 604 8633, o visita nuestro sitio web y-mediocep.cl. Los amigos de ISEP, Ingeniería en Sistemas Eléctricos. Ahí tenemos a todos nuestros amigos de ETA Comercial y a nuestro amigo de ISEP, y a todos los que quieran ser parte de nuestro sitio Jugamos de Local, se pueden estar contactando con nosotros a jugamosdelocal10@gmail.com.
También saludamos a los amigos que siguen en la sintonía de nuestro programa Jugamos de Local. Ahí apareció nuestro amigo Juan Rodrigo Ugarte Gómez, nuestro amigo Sergio Antonio Chaporro, que está desde Estados Unidos, ya lo habíamos saludado, y nuestro amigo que siempre nos acompaña, Robin Figueroa. Oye, volviendo al tema con Francisco, claro, esa famosa ley que le dio el paso al fútbol empresa y terminó con los clubes social deportivos. Ya esas ramas, esos clubes que tenían ramas de toda índole y que apoyaban el deporte en un 100%, se volvió ya a lo comercial y como dices tú, teniendo atención solamente en el fútbol adulto de hombre, porque también tenemos fútbol adulto femenino que sufren las precariedades que tú mencionabas anteriormente, pero también tuvimos al presidente del CIFUP, programas anteriores, que también nos da a conocer, ¿cierto?, las precariedades en las divisiones, tanto en la división de tercera B y tercera A, que era harta la diferencia con relación a los fútbol profesional. Sí. Y eso es lo que se pretende, ¿cierto?, y lo que se debiese mejorar y empezar a realizar estos cambios necesarios. Sí, súper necesario, sobre todo lo que tú estás mencionando, Ricardo, el tema de la tercera división. Tercera división A y B, yo no sé en qué momento se definieron como instancias formativas, porque la verdad es que no hay por dónde agarrarlo, como una instancia formativa. Los clubes que participan de la tercera división generalmente son clubes que solamente aspiran a llegar al profesionalismo y se preparan para eso. Entonces hoy día tú tienes que primero armar un buen plantel que te permita pelear los primeros lugares para poder ascender. Inmediatamente, o ligada también a esta preocupación, está de estar trabajando todo el año, confiando en que te va a ir bien, para juntar las lucas que te van a cobrar para entrar a segunda profesional. Porque el derecho no se gana en cancha. Y eso hay que decirlo. Si yo, por ejemplo, tengo las lucas para entrar a segunda profesional, me salto tercera B y tercera A si quiero. Y postulo a la segunda profesional. Entonces, hay un tema que ahí también va coartando posibilidades de proyectos, porque lamentablemente te tienes que ir adecuando a la realidad organizativa que existe. Y las realidades organizativas permean lo que las rodea. Entonces, si yo quiero llegar al profesionalismo, porque es la forma que tengo de visibilizar mi proyecto, necesariamente voy a tener que empezar a trabajar en esa lógica. ¿Y a qué organización social, a qué club social deportivo le puede dar para preocuparse de todo lo que lo constituye como organización social y además empezar a perfilarse como empresa o como cooperativa? Que creo que hay 2 clubes en el profesionalismo, Universidad de Concepción y Curicó, creo que son los únicos 2 que no son sociedades anónimas deportivas y profesionales, pero tienen otra figura que les permite el mismo trabajo. Pero imagínate, el profesionalismo son 2. Entonces hay que ver cómo se pueden generar garantías para que los proyectos deportivos puedan continuar con vida y los clubes deportivos sociales, culturales, sigan siendo una alternativa. Porque también hay que entender eso. Hay muchos clubes deportivos con un rol social que necesariamente tienen que meterse a estas competencias más nacionales para poder visibilizar sus proyectos y poder encontrar apoyos. Porque si siempre vamos a hacer la escuela de tal lugar que represente a tal espacio, las cosas se te hacen difíciles porque te va a ir llenando cada vez más de niños, por una cuestión lógica, todos los años van llegando más niños, y no vas a poder seguir proyectando lo que tenía ahí arriba. Entonces vais perdiendo un espacio formativo, porque hay que recordar que una persona se deja de formar más o menos hasta los 23 años, no hasta los 18 cuando sale de cuarto medio. Entonces ahí, y justamente esos son los años de mayor abandono del deportista, porque muchas veces sus carreras deportivas están vinculadas, bueno, a quienes pueden tener acceso a una educación más privilegiada que otros, a su participación escolar, ¿cachai?, que defienden a tal o cual colegio en tal disciplina deportiva, y eso les va abriendo posibilidades de poder meterse a un club o representar al país en alguna disciplina. Pero ¿qué pasa cuando entran a la universidad o cuando salen de la educación media?
muchas veces se pierden. Entonces, los clubes deportivos generalmente llegan hasta la edad formativa, nomás, como formativa común, que son los 18 años. Entonces, ¿qué pasa entre los 18 y los 23? Que es el caso de nosotros, como Simón Bolívar. Optamos por meternos a tercera para poder seguir trabajando con ese tramo de edad, de los chicos que venían desde nuestro proyecto. Y si no lo hiciéramos en tercera, teníamos que andar rebuscando, meternos a torneos, que buscar por aquí, por allá, para encontrar un espacio. Y además tenemos la mala suerte de que si uno de los cabros cumple la mayoría de edad y no quiere entrar al profesionalismo, porque la verdad que para él el deporte es una cuestión amateur que lo llena, que le hace bien, ¿sabéis qué, compadre? No podéis seguir jugando con nosotros porque a ANFA se le ocurrió que esta es una serie formativa, siendo que el amateurismo no es sinónimo de formativo. El amateurismo podría permitir que cualquier persona se desarrolle en el deporte de la forma que quiera. Entonces, si yo tengo 30 años y quiero jugar en tercera y me dan las condiciones, bienvenido, háganlo. Pero hoy día estamos coartando todos esos procesos también porque se nos metió en la cabeza el negocio. Entonces, tercera es la prueba previa para ver si tienen la capacidad de entrar al profesionalismo. Y con un intento de proyecto formativo que no tiene por dónde terminar de cuajarse. Hay mucha también visión errada, yo creo, y que tiene que ver un poco por cómo hemos dejado que se plantee el deporte. Pero si empezamos a verlo desde un punto de vista más macro, de todo lo que implica socialmente, efectivamente vamos a encontrar fórmulas de poder desarrollarlo. ¿Sí? Esto tampoco es que uno esté hablando de una temática exagerada, que a mí también me ha pasado. Yo las veces que he planteado y cuando empecé a compartir textos vinculados al desarrollo del deporte y la inclusión del deporte como un derecho fundamental, la primera reacción que recibí de muchas personas fue que estaba exagerando en la postura. Pero cuando uno se pone a conversar de lo que implica, dice, no lo había considerado desde este punto de vista, o no había analizado lo que estáis planteando. Y finalmente no es que uno diga, ves que yo tenía razón, no se trata de eso. Se trata de que uno ha tenido la posibilidad de analizar el conjunto de factores que inciden en la construcción deportiva. Y te das cuenta que hoy día no basta con promulgar una ley que propone un negocio, que no basta con promulgar una ley del deporte que dice asegurar muchas cosas, pero que en el papel no ha asegurado nada. Entonces, después vamos complementando con leyes que tienen que ver con quienes hacen, ¿cachai? Espectáculos deportivos, entonces seguimos legislando para un lado y no considerando lo otro. Entonces, hay realidades que hay que ir cambiando y la Constitución no es algo que va a modificar la realidad de un paraguaso, ¿no? Esto no va a ser de golpe y porrazo, pero sí al menos va a poder plantear ciertas garantías que nos permitan hacer un trabajo distinto, duradero y que a su vez tenga una incidencia social, que es lo que se busca. Aquí los que quieran seguir haciendo negocio con el deporte, bacán, sigan haciendo. Yo en algún momento probablemente le termine entregando a mis cabros a algún club profesional, empresa. Pero yo también quiero tener las garantías de poder formar a esos cabros. Y eso hoy día yo no lo tengo. Y eso es lo que uno está buscando con este cambio constitucional. Sí, exactamente. Oye, Francisco, bueno, revisando algunos datos también y relacionándolo con lo que tú decías hace un rato, más que nada se han vinculado algunas leyes con lo que es el tema, con el tema del deporte. O sea, hay que solo pensar que el 2013 recién en Chile se creó un Ministerio del Deporte. O sea, sí. Estamos en 2020, o sea, hace nada, ayer se creó recién el Ministerio del Deporte. Y leyendo algunos datos con el tema de los hábitos y de la actividad deportiva, bueno, pude ver que el 81,3% de los chilenos no practica deporte. O sea, eso es mucho, muy alto. O sea, 8 de cada 10 chilenos no practica deporte, y a pesar de eso, la Constitución, lo vamos a volver a decir, la Constitución Política de Chile no consagra el deporte como fundamental. Así que hago esta introducción de la siguiente pregunta, porque ahí te quería preguntar, Francisco, yo sé que no tenemos la bola de cristal, pero
¿Cómo más o menos te imaginas tú que podría estar consagrado el deporte en la Constitución? Y de paso, ¿crees tú que deportistas pueden ser, no sé, como lo que te preguntaba Ricardo hace un rato, pueden ser constituyentes, pueden ir y sentarse también ahí y tener un espacio para poder decir, oye, quiero que el deporte esté consagrado de esta manera en la Constitución? Sí. Mira, yo creo que viendo experiencias internacionales también, aquí hay que ser bien, bien cauteloso porque lo que nos sirve como argumento para un lado también nos puede servir para el otro. No porque otros países hayan incluido el deporte como un derecho fundamental dentro de sus constituciones, significa que si nosotros lo hacemos, va a resultar. Y ejemplo de eso es la ley 20.019, que si uno revisa la ley, la historia de la ley, es un pegoteo de experiencias de sociedades anónimas deportivas y profesionales de diferentes países y que se pegaron lo que podía funcionar y lo plantearon como una ley. ¿Por qué lo digo? Porque tampoco porque cambiemos la constitución vamos a pasar a ser Chilezuela, como andaba diciendo la gente, el rechazo. Entonces hay que ser bien, bien concreto. No porque una cosa sea de una manera en un país u otro, significa que ese mismo proceso se va a replicar en otro que lo intente realizar. Entonces, yo considero y creo que ayudaría mucho efectivamente determinar que el deporte es un derecho fundamental de todos los seres humanos que habitamos en el país, porque eso va a plantear una obligatoriedad al Estado, que es de promover ese derecho y asegurarse de que ese derecho se pueda llevar a la práctica y que todos tengamos acceso al ejercicio de ese derecho. Y eso ya viene a abrir las posibilidades de qué es lo que yo quiero. Como, y para poner un ejemplo, porque en la educación pasa así. Uno solicita educación de calidad y gratuita para que todos podamos tener acceso a ella. Pero eso no quita que los proyectos educativos privados tengan que desaparecer. Vale decir, la educación que me propicia el Estado debería ser laica porque vivimos en un Estado laico, pero si yo soy creyente y quiero meter a mi hijo en un colegio católico, lo puedo hacer y no hay problema. Exacto. Si yo quiero que el deporte sea un derecho fundamental para que mi hijo, mis niños, quienes sean, se puedan formar en un contexto deportivo que entrega muchas otras garantías para derechos como la salud, la alimentación, la convivencia, el respeto, qué sé yo, lo voy a poder hacer. Pero si yo quiero que mi hijo sea un profesional del deporte y lo quiero trabajar para que llegue a hacerlo así desde que tiene 8 años, lo voy a poder hacer, no hay problema. O sea, que una cosa no implica que desaparezca la otra, implica que exista una base desde la cual nosotros podamos empezar a trabajar hacia arriba las formas desde la cual nos resulte más cómodo. Entonces, ese porcentaje que tú nombras, Danilo, probablemente sea porque dentro de lo que yo tengo que gastar, invertir para practicar un deporte, prefiero otras cosas. Y eso uno no lo puede juzgar. En este país estamos muy acostumbrados a juzgar también. Es como que, ya, pero esas 10 lucas que te gastaste en comprar cerveza el fin de semana las podrías haber gastado en meterte en una escuela. Pero chuta, si yo llego reventado el trabajo el día viernes y lo único que quiero es tomarme una cerveza en vez de ir, porque no me da para levantarme el sábado a las 9 de la mañana e ir a jugar, pucha, me va a comprar la cerveza y no tiene nada de malo, ¿cachai? Entonces, eso además invitaría a tener un Estado que considere el desarrollo integral del ser humano, porque hoy día nosotros estamos muy dedicados a lo que es la pega, a lo que son los estudios, y después de eso, ¿qué? Entonces ahí también hay un punto de poder desarrollar también la salud mental del ciudadano, porque el deporte está más que comprobado que afecta tu salud mental, tu salud física, tu salud biológica. Entonces hay un montón de cosas que están vinculadas a poder desarrollar deportivamente un país. Y si ahora ya lo queremos llevar a un plano más profesional, pongamos el caso de España hace 10 años atrás, situémonos en el 2010. Campeones adultos masculinos de básquetbol, campeones adultos masculinos de fútbol, Fernando Alonso, número 1 de la Fórmula 1, Rafael Nadal, número 1 del tenis. ¿Por qué? Porque hubo un proyecto país de desarrollo de carreras deportivas. Exacto. No es casualidad
que, ¡ay, justo, mira qué suerte tenemos! Tenemos 22 jugadores de básquetbol, 22 jugadores de fútbol, un corredor de carrera y un extraordinario tenista viviendo al mismo tiempo en la historia del país. Chuta que tenemos suerte. Eso no son casualidades, ¿cachai? Porque hay gente que dice, oye, qué suerte tenemos de que Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Guaso Isla, Medel hayan nacido todos en la misma fecha. No es suerte. Algo pasó ahí. Que hubo un... De hecho, si queremos hilar más fino, probablemente esa generación sea la última que se crió en clubes deportivos y sociales. De ahí en más, todas las que han venido se han criado en sociedades anónimas deportivas y profesionales. Entonces, atención ahí, hay algo parece. Exactamente, exactamente. Oye, antes de ir con Ricardo, Eh, solo antes, cortito Ricardo, antes que se me olvide, quiero saludar a Víctor Manuel Molina Peñalosa, mi amigo Chito. Un abrazo grande, estimado. Me dijo que iba a estar ahí mirando un ratito, así que un abrazo grande. Y también, como nos escribe él ahí, un gran saludo al Club Deportivo Jardín Lo Prado, Ricardo. ¿Usted lo ubica? O sea, sí, saludos, sí, tengo varios amigos ahí del Jardín Lo Prado, así que un saludo a ese club, hermoso club. Un saludo a sí, toda la grande, gente grande del Jardín Lo Jardín Lo Prado, así que un Prado. abrazo grande para ellos. Adelante, Ricardo. Oye, quería hacer un símil un poquito, a lo mejor no va al caso, pero también cuando pasan las cosechas de los limones, sacan el limón verde y lo congelan y lo venden. Así ha venido pasando desde que las sociedades anónimas se hicieron cargo del fútbol en Chile. ¿Ya? Tenemos muchos jóvenes que pretenden o pintan pa' crack, como se dice en el barrio, y resulta que lo venden al extranjero y no alcanzan a tener una maduración futbolística y truncan la carrera que puede ser espectacular. Eso le encuentro toda la razón a Francisco cuando pone como ejemplo, ¿cierto?, a Vidal, a Alexis Sánchez, que si bien son una generación diferente, la maduración la consiguieron en el extranjero y básicamente yo creo va de la mano con las personas que trabajaron en el extranjero y no en nuestro país. Así que hacer eso. Bueno, volviendo un poquito al fútbol, que es lo que más nos convoca a nosotros, Francisco, ¿cierto? Muchos futbolistas hoy en día ya perdieron el miedo, ¿cierto?, a dar a conocer sus preferencias políticas, ¿ya? La gran mayoría de los jugadores hoy en día se identifican con una tendencia y yo creo que ahora también se puede estar mirando a algunos que han sido parte hablando políticamente, ¿cierto?, en algunas cosas como es Bocellur. ¿Lo ve usted a Bose como un futuro constituyente? ¿Sería una buena persona? ¿Sería una buena opción como para empezar a poner el fútbol o el deporte, ¿cierto?, dentro de esta constitución que tenemos que ir armando como pueblo? Bueno, agradecer la pregunta, pero la verdad yo no creo que sea alguien que pueda categorizar si tenéis pinta o no pinta para constituyente. A mí me parece sí que es bueno que se puedan ir levantando posturas vinculadas al deporte desde quienes lo practican. Si finalmente quienes practican una disciplina son quienes más saberes tienen en torno a ella, porque les toca vivenciar todo, desde lo que pasa en la cancha, lo que pasa en el camarín, lo que pasa en la organización, lo que pasa a nivel país. Entonces, siempre ahí hay buenos insumos para poder recoger y poder elaborar una propuesta. Ahora, claramente, Bocellur tiene una vinculación más social, temas que lo vinculan a la migración, temas que lo vinculan a los pueblos originarios, y también eso abre un espectro más amplio de análisis. Yo también he escrito de eso, de la necesidad de politizar los espacios deportivos. Esto no significa que los espacios deportivos tengan que ser militantes de una postura o que todos los deportistas tengan que salir enarbolando banderas de tal o cual partido, sino de que justamente lo que estamos hablando, la construcción social que está vinculada a los clubes deportivos, requiere e invita constantemente a una discusión política de cómo nos construimos, de cómo nos planteamos. Y si es que eso va a servir, si más bien digamos, un constituyente deportista, un constituyente futbolista va a propiciar la politización de los espacios deportivos, bienvenido sea. Yo creo que, lo vuelvo a reiterar,
más que poder dar mi opinión sobre si sería un buen constituyente o no constituyente, me parece que quienes practican el deporte deberían estar presentes en la discusión, porque son quienes más saben y quienes más han visto esta realidad. Sobre todo, y ahí acompaña también la generación de Bocellur, que es un tipo que ha vivenciado todos estos procesos ya, que tiene que haber empezado su carrera como futbolista en los 90, empezó su desarrollo mediados del 2000 y ya su consolidación del 2010 en adelante. Entonces, también se va vinculando a todas las problemáticas que se han ido suscitando en torno al deporte. Así que, no, sin duda, cualquier persona que crea que puede aportar a este proceso debería atreverse, si no es finalmente como un constituyente, que sea alguien que sirva para levantar discusiones, porque si no, esto no va a dar el resultado que esperamos. O sea, cuando uno dice que no nos conformemos con el apruebo, que continuemos movilizados, también implica esto. La única forma de movilizarse no es salir a las calles, ir a la Plaza de la Dignidad y agarrarse con los pacos. Una forma de mantenerse movilizado es manteniendo activos los espacios que nos vinculan, nuestros espacios de vinculación más directos, conversaciones con la familia, con los amigos. Si yo soy parte de un club deportivo, llevo la conversación al club deportivo, da lo mismo si tenemos la misma opinión o no, pero sigamos conversando de esto que hoy día nos abre una posibilidad bastante beneficiosa. Y por ejemplo, ¿por qué no hacer una marcha un día que su consigna sea el deporte como derecho fundamental? Que llegamos todos los clubes deportivos, culturales, sociales, barriales, de donde sea, a la plaza a manifestarnos. Y si nos reprimen los pacos, tenemos buenos lanzadores de piedra, buenos pateadores lacrimógenos, así que se lo tomen con cuidado. Y también para salir corriendo. Totalmente, no agarran a ni uno. Claro. Oye, Pancho, tú decías que, claro, quizá lo indicado para también estar ahí sentado en la mesa y poder dar alguna opinión sobre cómo incluir el deporte en la nueva constitución. Tú decías que los más indicados son quizás los que practican deporte, ¿cierto? Los futbolistas, los deportistas, los atletas, etcétera. Yo te quería preguntar, ¿y los dirigentes tienen algún espacio, no? Porque también se estigmatiza mucho en Chile y ellos están muy llevados a ese rol. Me imagino que igual tienen algún espacio, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo planteaba mi opinión hoy día respecto a que se están tirando muchos candidatos constituyentes. Hay mucha gente proponiendo, oye, que me gustaría que este otro. Sí. Y yo creo que la primera conversación no es en torno a quién yo creo que debe ser constituyente, es sobre qué temas yo creo que deberían estar presentes en esta nueva constitución. Y en base a eso, buscar personas indicadas. Y justamente en temas deportivos, hay dirigentes que han intentado hacer muy bien las cosas, no solo en ámbito profesional, sino que en las organizaciones sociales vinculadas al deporte que han existido por años. Entonces, ahí hay mucho fundamento y mucho argumento para poder decir, bueno, ¿cómo lo hay hecho? Onda, ¿qué crees que podría pasar acá? Por ejemplo, poniendo un caso deportista dirigente, Tomás González, el gimnasta. Él sí que ha conocido la precariedad del deporte en Chile. Recordemos que él, en una conferencia de prensa, solicitó en broma que Farcas le pudiese adecuar un gimnasio con todo lo que requería. Y bueno, Farcas hace acuso recibo, la subsidiariedad malentendida, pero ahí está el ejemplo de todo lo que hemos conversado, y va y le pone el gimnasio. Y después, claro, este tipo, como ya tiene Tomás González la posibilidad de poder formar, empieza a vincularse a este otro espacio, ya no solo desde la práctica deportiva, sino que desde la organización deportiva, siendo dirigente, siendo profe, siendo esto otro. Entonces, ahí hay alguien que podría relatar de muy buena manera cuáles son las problemáticas que tiene el deporte hoy en día y cómo se pueden trabajar sin que aparezca este milagro del mecenas que le dice, compadre, lo que necesita, ahí tiene tantos millones, ármese el gimnasio. Porque se presenta, y saliéndonos del espacio del fútbol. Hay otros deportes en donde también se ha dado así. Por ejemplo, si queremos hablarnos de un tema formativo, ¿por qué no Nicolás Massú? Que desde que desapareció, bueno, murió Pato Rodríguez, Hans Gildemeister, que ya no está en Copa Davis,
no, bueno, el Pulga de la Peña quizás también, si hablamos de tenis, pero Massú ha sido un tipo que agarró al tenis chileno cuando estaba en lo más bajo, pero no necesariamente en lo más bajo porque tuviera malos jugadores, sino porque estaban en el proceso del recambio. Y el tipo hizo todo un proceso formativo que hoy día tiene a Garín, y porque hay que reconocerlo también, quizás Garín no estaría entre los 20 del mundo si no hubiese tenido también este proceso de acompañamiento formativo que Massú le dio al equipo chileno de Copa Davis. Entonces ahí también hay un proceso que se puede comentar, que se puede dar a conocer, que se puede discutir, bueno, que hiciste, porque claro, Massú tiene todo un tema anímico, pero el desarrollo de esos jugadores o al chico que está entrenando en ATP, que también lo tiene con muy buenos resultados, no lo logra a puro vamos, vamos, dale, dale. Imposible. Hay algo que él está haciendo, hay una forma que él tiene de desarrollar a sus deportistas, de acompañarlos, de inculcarlos, de formarlos, que hay que prestarle atención. Hay algo ahí. Y eso también podría ser un buen insumo para decir, bueno, si vamos a colocar al deporte como un derecho fundamental en la nueva Constitución, ¿cómo lo vamos a nutrir esto? Porque no es que haya un artículo que diga eso y chao, ahí está el deporte, quédense felices. Hay que ver cómo lo trabajamos también y qué respaldo le damos a esta decisión. Entonces, hay harta experiencia que se puede tomar y que está vinculada a quienes son parte del deporte, tanto en la práctica como en lo organizacional y también en lo formativo. Yo creo que es lo más relevante hoy día. Sí, porque en el fondo el desarrollo ahí empírico sirve mucho, ¿eh? La Sí, práctica la sirve mucho, experiencia. obviamente los deportistas y también aquellos dirigentes bueno, que también son un aporte. Quiero contarle a la gente que estamos conversando con Francisco Herrera, él es sociólogo deportivo y bueno, hemos estado tratando los temas del deporte relacionados con la Constitución Política de Chile, cómo el Estado de Chile no garantiza o sí los garantiza o sí aborda los temas deportivos. En el fondo, bueno, no los trata del todo, ¿cierto? No los desarrolla del todo. Y en eso estamos conversando con Francisco Herrera, repito, sociólogo deportivo. Ricardo Venegas, usted me ayuda porque ha llegado muchos saludos, muchos comentarios y se nos han ido juntando ahí en nuestro espacio de comentarios, Ricardo. Exactamente. Fernando Martínez ahí dice: la sociedad anónima, un gran negocio. Manuel Valenzuela dice: escuchando a don Pancho Herrera González, igual hablen más de deporte, no solo de fútbol. Exacto, este es un programa que, si bien tenemos como centro el fútbol, generalmente tenemos noticias de todos los deportes y nuestro sitio oficial igual aborda gran parte de eso. Simón Bolívar, un saludo también a los amigos de Simón Bolívar que están en la sintonía de nuestro programa Gran Institución, y Fernando Martínez también le entrega Gran Institución Deportiva. Simón Bolívar, saludos para ellos. Oye, recordarle a todos nuestros amigos que están en la sintonía de nuestro programa Jugamos de Local, que nuestro amigo Pancho Herrera tiene 2 columnas de opinión en el sitio oficial www.jugamosdelocal.cl para que puedan estar visitando nuestro sitio, pueden estar leyéndose interesantes notas. Y les recordamos también que este programa también lo subimos también al sitio oficial de Jugamos de Local. Así que un tema muy interesante, contingente, que tenemos que empezar a dar a conocer las mejoras y qué mejor que informando a todas las personas que les gusta este deporte, el deporte en general, de qué manera se puede abordar en la nueva Constitución. Está apagado el micrófono, Daniel. Ahí sí. Ahí sí, gracias. Estaba hablando y no me escuchaba nadie. Oye, quiero saludar a mi amigo, decía yo, Osvaldo Nauco, que nos saludó al principio del programa y después me la cobran, así que saludo Osvaldo, un abrazo grande y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Mira, Francisco, aquí me llegan unos comentarios por interno. En forma de titular, a ver si tú a ver si los podemos desarrollar o que nos queda un ratito todavía, si nos queda un ratito. Por ejemplo, nos dicen deporte
es igual o es equivalente a menos enfermedades. Invertir en deporte para el Estado es ahorrar en salud. Yo creo que se vincula a lo que estábamos conversando hace un rato, o sea, el deporte, y eso no es que lo diga uno porque a uno se le ocurrió, hay estudios, hay papers científicos que se han escrito, que efectivamente el deporte influye en otros aspectos de la vida social y de la vida individual de cada uno. Por ende, poder promoverlo implica también una mejora en otros aspectos que muchas veces son tema de discusión en Chile, sobre todo el tema de la salud mental, la salud física, la obesidad, ¿cachai? Que antes del coronavirus, la pandemia del siglo XXI. Entonces, obviamente hay temas que nosotros también nos tenemos que acostumbrar porque parece que en Chile los discursos siempre son o negros o blancos. Los temas son transversales, los temas sociales son transversales. Entonces, todo lo que afecta en un lado puede repercutir en otro también. Así que, totalmente, el deporte siempre se ha vinculado con salud, ojo sí con las caricaturizaciones, porque tanto en el gobierno de Piñera 1 como Piñera 2, el gran tema vinculado al deporte ha sido elige vivir sano, que tiene un tema vinculado a la alimentación y tendríamos que revisar con el sueldo básico, o sea, con el sueldo mínimo que hoy día se paga en Chile, cuántas canastas básicas podemos pagar efectivamente para tener una buena alimentación para una familia nuclear de al menos 4 personas. Entonces, ahí hay otro tema. De hecho, hay sociólogos que han estudiado el tema del deporte anteriormente, que investigaron y dieron con que uno de los grandes problemas de los bajos rendimientos olímpicos del deportista chileno es la alimentación. Entonces, tenemos hoy día la posibilidad de estudiar todo lo que investigó el Barcelona cuando estaba Pep Guardiola a cargo de la alimentación de su plantel para evitar lesiones, por ejemplo. Y quizás ejemplo hay más, y para responder un poco un comentario que se leyó ahí, yo lo dije en off, creo que lo dije antes de que empezáramos la entrevista. Yo suelo hablar de deporte de fútbol, porque es el deporte que más me manejo y en el cual me he desarrollado durante mi vida profesional. Entonces, intento también hacer la observación de otras áreas deportivas, de otras disciplinas, pero lamentablemente no tengo tanto insumo como quisiera. No soy un investigador del deporte porque lamentablemente el tiempo no me da. ¿Qué más quisiera de poder dedicarme a esto? Pero justamente, como en Chile ni siquiera está consagrado el deporte en la Constitución, que nos dedicamos al deporte que no es negocio, lo hacemos simplemente por amor al arte y bien amor al arte. Estamos bien enamorados del deporte para hacerlo. Pero es por eso. Si pudiese hablar de un espectro más amplio del deporte, créanme que lo haría, me encantaría. Estoy estudiando para eso cada vez que puedo. Pero por ahora, lamentablemente, me tengo que conformar con lo que he vivido, con lo que he experienciado y donde me he desarrollado, que es el fútbol. Exactamente. Oye, muchachos, estamos llegando al final de nuestro programa. Solo decir que, bueno, por lo que contaba Pancho hace un rato de esta ayuda que recibió Tomás González de Farcas, lo que pasa es que me llega un comentario, es como el ejemplo de la Teletón, ¿cierto? Por eso la gente Claro. a veces tiene que entender por qué el Estado, por qué es tan importante que el Estado garantice estas cosas y las considere. Porque, claro, la Teletón también, pues, o sea, los privados, digamos, juntan un poco de plata y solucionan un problema que el Estado debiera solucionar y garantizar. Así no estaríamos haciendo ni teletones, ni juntando plata, ni pidiéndole a Farcas, ni nada. Entonces, el deporte también debe ser tratado de esa manera. Solo lo digo para que, no sé, para que quede un poco mejor explicado, ¿no? Ahí, porque me llega el comentario aquí por interno. Por último, Francisco, sí, Ricardo, adelante. Hacer un alcance que recursos hay, que sí. Es lo más preocupante, que recursos hay para que el Estado se haga cargo de estas situaciones, y lamentablemente no sucede eso. Exactamente, recursos hay, Chile tiene mucho dinero y hay lucas para poder desarrollar esto y no dejarlo en manos de los privados, como hemos repetido todo el programa. Francisco, antes de terminar, también preguntarte un poquito, tú ya lo has mencionado durante el programa, cómo va lo de la escuela Simón Bolívar, cómo está lo de Quinta Normal,
que son también proyectos que te vinculan directamente. ¿Cómo está eso? ¿De qué manera está parado actualmente eso? La última semana estuvimos trabajando en una encuesta para poder enviar a los grupos de las diferentes series que tenemos en el club para ver qué ánimo había de poder reactivar de alguna forma los entrenamientos en la canchita que tenemos ahí en Carahue con San Pablo, en la placita Simón Bolívar. Y tuvimos harta recepción de los padres, los apoderados, con muy buena voluntad también, porque estábamos invitándolos también a hacerse parte de la sanitización de los espacios, para que en el fondo eso también va confluyendo y va generando un lazo mayor. O sea, si yo me voy a hacer cargo de la sanitización del espacio en donde va a estar entrenando mi hijo, probablemente me sienta más seguro y le pueda permitir asistir al entrenamiento o acompañarlo, qué sé yo. Y también gratamente ahí nos pudimos enterar que hemos tenido muy pocos casos de personas afectadas por el coronavirus, así que eso siempre es una alegría. Que tengamos la mayor cantidad de personas vinculadas a nuestro proyecto sanas, sin mayores cosas que lamentar, muy bueno. Así que eso estamos tratando de ver cómo volvemos a darle esta energía al club, ya con más certeza sobre lo que pudiese quedar de aquí a final de año. Y no dejar de lado a los chiquillos, pues a los niños que forman parte de la escuela, las niñas, porque igual es un espacio que necesitan y lo quieren mucho. Y con el equipo adulto de Quinta Normal, bueno, tratando de mantener activo a los chiquillos, porque de lo anímico afecta que te digan que el torneo no se va a jugar. A nosotros nos afectó todas las planificaciones porque teníamos hartas cosas preparadas, pero que siempre tuvimos que estar ahí como adecuando, que si lo hacemos ahora y no se confirma el campeonato, vamos a afectar, ¿cachai? La preparación de los chiquillos. Entonces ahí, bueno, estamos reinventándonos un poco de nuevo, tratando de ver cómo asumimos lo que nos queda de año. Queremos, de todas formas, empezar a entrenar, pero estamos esperando a ver si la comuna de Quinta Normal pasa a la fase 4 para tener más garantías de poder mantener, conservar los chiquillos y no exponerlos tanto, manteniendo a la vez todos los protocolos que se nos solicitaron de ANFA. Eso es algo que yo igual me gustaría destacar, que hizo muy bien ANFA, solicitó unos protocolos de verdad buenos, que yo me acuerdo cuando conversamos la vez anterior, yo ponía un poco el aviso, aquí no se trata de que adecúen protocolos para que nosotros los podamos cumplir, sino que nosotros nos adecuemos al cumplimiento de protocolos. Y finalmente eso fue lo que pasó, los clubes nos tuvimos que adecuar para poder concretar efectivamente el cumplimiento de esos protocolos. Nosotros logramos formar un cuerpo médico, que en algún momento cuando se nos solicitó dijimos, chuta, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero lo logramos porque cuando hay voluntad de hacer las cosas se puede hacer bien. Así que estamos en eso, esperando poder volver prontamente a retomar de alguna forma nuestras actividades, con todos los recuerdos que eso implique, y volver a ponerle energía a lo deportivo, que es lo que nos configura, sin dejar de lado nunca lo social y por sobre todo estas discusiones que probablemente se van a dar. Los niños también entienden que el deporte necesita ser mejor desarrollado porque lo vivencian así. ¿Qué más les gustaría a ellos tener más opciones de desarrollo deportivo? Así que también es una visión a futuro, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, formativa, pedagógica, y que es una opción también muy válida para todos esos niños que quieren hacer carrera deportiva y que hoy día no tienen ninguna garantía. Así que me gustaría también resaltar, no hubo mucho tiempo de hablarlo, pero el tema del deporte adaptado también. Ahí yo estuve trabajando con la selección chilena de fútbol de talla baja, una selección que no es reconocida ni por la asociación, ni por el gobierno, ni por el Estado, ni por nadie. Entonces, es lamentable, ¿no? Deportistas totalmente integrales que no tienen opciones de desarrollo justamente por esto que comentábamos. Mucha gente no sabe que existen porque los discursos y las identidades deportivas son masculinas, futbolísticas, adultas y parece ser que ahí se agotan. Así que también un saludo para ellos que siempre estamos ahí, sobre todo con Pablo Coloma, que es el presidente del club, compartiendo hartas visiones de ver cómo se podría construir, y justamente acordándome de él en base a la pregunta de los constituyentes. Allá hay un constituyente de tomo y lomo. Mira, sí, pues así,
esas son las personas que tienen que ir apareciendo y representándonos ahí. ¿Sí, Ricardo? Sí, un alcance, Francisco, oficialmente no se juega el tercera A y tercera B. Tercera A se juega, tercera B no. Ya. No, ya. Esa era la duda que teníamos. Y aquí también hacer un alcance de don Manuel Valenzuela, que también hace una propuesta, dice, muchachos, hay que proponer que parte de los impuestos a los alcoholes y el tabaco se asignen al deporte, así con cualquier otra droga, no que sea esta enmascaren sus auspicios en enviciar. Buena propuesta ahí de nuestro amigo Manuel Valenzuela. Claro. Que en algún momento se discutió y por eso se sacaron las publicidades de alcohol de las camisetas. En los 90 todos recordamos las camisetas con el logo de Cristal y ahí justamente no sé si fue un proyecto de ley o qué, pero se legisló para que en el deporte no existiera publicidad vinculada a alcohol y tabaco. Oye, quiero decir 3 cosas. Una, lo que decía Francisco, no todo es dinero, a veces hay voluntad y gestión y se pueden lograr cosas con voluntad y gestión, con trabajo. 2, poner solo un ejemplo, que me toca personal de vez en cuando, casi todas las semanas. Bueno, por ahí hay un grupo de amigos que hay un grupo que quiere jugar siempre fútbol. Y solo lo pongo como ejemplo para que la gente se dé cuenta. Ni siquiera es fútbol, es un baby fútbol. Y todas las semanas, si hay 10 jugadores y se juntan los 10, se va. Pero yo creo que pasan y pasan la semana y nunca se llega a 10. Nunca. O sea, no hay, siempre no hay tiempo, no se puede, no puedo, estoy en la pega, estoy acá. Entonces, solo lo cuento para que la gente se dé cuenta que si eso pasa, estamos tan alejados del deporte, estamos tan alejados de la práctica del deporte, yo creo que todos, porque si bien uno hace deporte y todo, pero también es mínimo. Entonces, de repente uno solo mandar el mensaje a la gente y ya que está Pancho acá, que la gente se replantee eso y denle un espacio a eso, denle. No hay que tener miedo de ir un rato a una cancha, de ir a dar una vuelta, de ir a caminar, empezar a hacer cualquier cosa, pero háganlo, porque va a traer muchos beneficios. Y lo último, lo tercero, es que a Pancho, a Ricardo y a mí nos van a saludar desde Estados Unidos, muchachos. En vivo y en directo tenemos a nuestro amigo Sergio aquí conectado, se conectó nuestro amigo, así que antes que se vaya Pancho, también Sergio lo va a saludar. Perfecto. Ahí está. Hola. Sergio. ¿Cómo está Sergio? ¿Nos escucha bien? Sí, fuerte y claro, estudio, directo de Orlando para... No, todo bien muchachos, todo bien. Buena. Mucho calor nomás por acá. Ahí está Francisco Herrera, salúdelo nomás. Saludos, Francisco. Te ha hecho bien la cuarentena, ¿eh? Un poquito gordito. Estaba más flaco la otra vez. No, estamos bien. A todos. Buen programa, muchachos, los saludo. Los felicito, buen programa, lo estás escuchando. Así que todo bien. Bueno, hay que decir que gracias a Sergio nosotros pudimos llegar en su minuto a Francisco también, a la escuela, a Simón Bolívar, gracias a Sergio, ahí con unos contactos que él tiene pudimos llegar a ustedes también, Francisco. Quiero despedir a Francisco, me voy a quedar un ratito con Ricardo, con Sergio, para cerrar el programa. Francisco, te queremos agradecer, bueno, de parte de todo el equipo de Fútbol Local. Y nada, pues ya hay una amistad, vamos a seguir siempre en contacto, seguramente nos vamos a volver a encontrar y fue muy interesante la conversación, hubo mucha gente conectada, hubo mucha gente escuchando y preguntándote cosas, así que me parece que eso digamos, dice que estuvo muy interesante lo que nos estuviste contando, Pancho. Sí, agradecer a ustedes por la invitación. Siempre es bueno que existan espacios para poder conversar esto. Lo que hace interesante el tema, en ningún caso soy yo, el tema es el interesante. La gente le convoca el deporte, lo valora y quiere que efectivamente puedan haber más garantías de desarrollo. Yo lo he estudiado y lo puedo conversar, pero aquí hay que sumar muchas más voluntades y disposiciones al diálogo. Por eso yo igual agradezco harto lo que ustedes me propusieron de poder venir a hablar del tema al programa, porque así lo vamos instalando. Si finalmente el lenguaje crea realidades y mientras más lo hablemos,
más se va a ir instalando el discurso, más se va a ir discutiendo y más se va a ir aportando también. Yo sé que hay mucha gente que tiene mucho que aportar y quizás de repente se siente medio abandonada, como, chuta, ¿con quién lo podré hablar? ¿Dónde lo podré decir? ¿Dónde lo podré plantear? Los espacios hay, y sobre todo en personas que están tan vinculadas, como se los decía al inicio del programa, al deporte de base, al deporte de barrio, que es desde donde nosotros queremos proyectar un mejor desarrollo deportivo. Esto no es para lucrar, no es para hacerse famoso, no es para hacerse rico, es para efectivamente construir una sociedad más integral, más dedicada a los proyectos formativos y que finalmente nos van a llevar a tener un mejor futuro sin lugar a dudas, según mi forma de ver las cosas. Sí, interesante el mensaje que nos da Francisco, así que bueno, te queremos agradecer nuevamente de parte de Ricardo, de Sergio y Gracias, nada, Pancho. vamos, bueno, Ricardo hizo la gestión contigo, así que también se agradece y vamos seguro, Sí. como te dije hace un rato, seguramente vamos a seguir en contacto y vamos a seguir teniendo relaciones ahí en cuanto al ámbito laboral, profesional. Chao, Pancho, un abrazo. Ningún problema, encantado. Chao, Panchito. Igual ustedes, chao Danilo, Saludos, chao Ricardo, chao Sergio, que estén muy bien. Chao, saludos amigo, al Club Simón. Chao, chao. Llegó prendido Sergio, está prendido ahí, Sí. va, bien reggaetoneado. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sergio? Bien, bien, todo bien, muchachos. ¿Cómo está la onda Sí. latina en Estados Unidos, Sergio? Todo bien, chicos, todo bien. No, todo bien, muchachos. Ni un ¿Cómo estuvo problema. el viaje? ¿Ni un problema? Ni un problema. Bueno, Lo único sí que me sorprende que ha pegado fuerte el tema de la pandemia acá. Orlando, todos Sí. saben que es una zona turística, que conversaba con unos latinos acá que en este tiempo debería haber estado pero llenísimo. Las calles están ahí voy, absolutamente vacías, sí. Mira, oye, contémosle a la gente que estamos conversando con nuestro invitado, Sergio Chamorro. No, estamos con Sergio oye, Sergio está en Estados Unidos, muchachos, ¿verdad? Por si no lo creen, Sergio está de verdad es cierto, Sergio está en Estados Unidos, en Orlando, viajó el día de ayer, ¿o no, Sergio? ¿Ayer viajaste? Domingo. El domingo viajó Sergio y bueno, y se conectó un ratito con nosotros, así que estamos conversando con él también cómo llegó, cómo está la situación en Estados Unidos. Así que muy poca gente, Sergio, muy poca gente en Estados Unidos, en Orlando, una ciudad muy turística. Sí, pero bastantes. A quien tú le preguntes, habla que ha bajado muchísimo lo que es el turismo y ha pegado mucho. Yo pensé que aquí que los de Estados Unidos no hacían caso, pero al parecer sí, este último tiempo sí. Lo único que se escucha, ni Halloween con contacto, que aquí no han pescado. Nada. Lo único es que la próxima semana es pega fuerte, que son las elecciones, nada más. Eso te iba a preguntar. Y aún así no... En estas horas que llevas allá, el tema de las elecciones, eso sí está fuerte, ¿o no? Sí. Hoy día andaba cerca Obama haciéndole campaña los últimos días a Biden. A Joe Biden, sí. Biden. Vamos a ver qué pasa, porque Donald Trump ya dijo que si él perdía, iba a suspender la Navidad. Es cierto. No es chiste. No, si lo dijo. Si él pierde, va a suspender la Navidad, así que... No. Ustedes, muchachos, ¿cómo están allá? ¿Cómo trataron a Ricardito, Danilo? ¿Cómo se ha portado este último tiempo? Bueno, nosotros no viajamos porque debíamos cumplir nuestro deber cívico como buen habitante de esta hermosa ciudad de Chile, y por eso Ricardo, yo viajé en la noche, así que fui a votar. A todo esto ganó la prueba. Voy a votar, mire. En el avión, a punto de subir al avión, ya me había conectado y veía a todo el público ahí celebrando todo en Neptuno con San Pablo, en Plaza Italia, todo. Oye, contémosle, Danilo, a nuestro amigo que Sergio viajó en comisión de servicio, va a sacar un gran auspiciador ahí para nuestro programa, y también va a hacer algunos con Orlando City, que vamos a estar mostrando en programas posteriores.
Exactamente, nos va a tener unas cuñitas de Felipe Mora, de Diego Rubio la próxima semana, así que vamos a contar con ese material. Para el Correcto, próximo muchachos. martes. No, no, Mañana cierro con Nani aquí en Orlando City una entrevista. Eso. no, tranquilo nomás, que disfrute nomás, relájese nomás. Disfrute, descanse, saludo a la familia. Ricardo, Dígame. Ricardo, lo único sí que me falta para hacer un Latin Lover acá, el bronceado de Danilo y la. Ah, gran bronceado. No, pero este es natural, pues. Esto es natural, pues. ¿Qué voy a hacer yo? No puedo hacer nada contra. Con ese andaría natural, bien yo por acá. Natural. No. Ya, muchachos. Ya, chiquillos, oye, gusto hablar un ratito contigo, Sergio. Bueno, Igual, muchachos, se les extraña. cualquier cosita vamos a seguir en contacto. ¿Cuántos son, Sergio? ¿2 semanas? 2 semanitas, pero ya la próxima me comprometo a estar en vivo con ustedes, en el lugar donde estemos rodeando la tierra por acá, por estos lugares, pero voy a estar conectado la hora para estar con ustedes, no hay problema. Ya, pero por lo menos dejó 3 noticias, 3 titulares. Una, que poco turista en una ciudad como Orlando que se ve siempre mucho turista y eso es por la pandemia. 2, que el tema de la pandemia está muy fuerte. Y 3, que los gringos, los norteamericanos, están muy metidos y esperando las elecciones presidenciales que se van a desarrollar la próxima semana, donde ahí está Donald Trump, que va por la reelección, y Joe Biden, que bueno, quiere ser el presidente de Estados Unidos. Vamos a ver si le alcanza a Biden. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que ya Trump está pedido ya. Creo que ya es su último. Y lo último, muchachos, aunque no lo crean, es de mi hijo acá que está todo, cree todo un Latin Lover acá. Las calles parecen como si fueran fantasmas. Nada. Nada de gente, sí. Bueno, por una parte mejor o no sé. Sí, mejor, porque hay que cuidarse. Aquí todavía está fuerte el tema del COVID. Ya, pues chiquillo, un abrazo grande. Abrazo, Sergio. Abrazo, Ricardo. Sí, Ricardo, dígame. Un último llamadito a todos nuestros compatriotas. Tenemos que elegir 155 constituyentes. Por favor, infórmense. Por favor. ¿Cómo andaríamos con Pancho? Porque tenemos que elegir a 155 constituyentes de aquí a abril. Con pinzas. Este proceso es el primer paso y depende de nosotros que lo que salga sea bueno. Así que este es el primer paso, pero tenemos que cumplir como ciudadanos. Eso no, amigos. Un fuerte abrazo, Sergio. Saludos Ricardo, a tu familia. Dime. ¿Quieren esos 155 que por último salgan 4 que estén ligados con el deporte? Me conformo. O que se comprometan. Con eso estamos más que pagados. No, tenemos que velar por todos. Por todo y por todos. Así que eso no va, muchachos. Correcto. Un fuerte abrazo, Sergio, para ti. Los quiero mucho y saludo a todos los que estuvieron en la sintonía de nuestro programa. Vamos a estar subiendo, sigan nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y por supuesto visiten nuestro sitio oficial que vamos a estar ahí entregando toda la información de los chilenos en la Sudamericana. Así que un abrazo, muchachos, cuídense y que el Señor los bendiga. Saludos. Exactamente, un abrazo grande. Igual, cuídense mucho. Yo quiero saludar a toda la gente que nos estuvo mirando. Robin Figueroa, que también estuvo con nosotros. Saludo al club Alianza Colo-Colo y me sumo a lo que dice Ricardo. Escuchen los partidos políticos, cedan sus cupos a la gente, a las personas independientes. La gente no quiere más políticos, cedan sus cupos para que la Constitución sea de la ciudadanía. Y voy a dejar a Sergio para el final. Sergio, salude y usted despida el programa desde Estados Unidos, Sergio. Adelante, Sergio Chagurro. Bueno, nos vemos la próxima semana, muchachos. Gracias por su sintonía una vez más. Hablar de los que más nos gusta, el deporte, el fútbol. Así que el martes de acá, desde Orlando y Santiago, los vemos. Saludos, muchachos.